Aquí empezamos. El Instituto Geográfico Militar concluyó con la impresión de las papeletas de binomio presidencial para la segunda vuelta electoral el próximo 11 de abril, según los vocales del Consejo Nacional Electoral. Desde el 29 de marzo se distribuirán los paquetes electorales a las 24 provincias del país. A 17 días de la segunda vuelta electoral para la elección del presidente y vicepresidente de la República, el Consejo Nacional Electoral afina los últimos detalles. Este miércoles, el Instituto Geográfico Militar concluyó con la impresión de las 13.106.890 papeletas para la jornada electoral. Con ello se despachó en su totalidad los paquetes electorales del exterior. Nosotros verificamos con los consulados de que hayan llegado sin novedad los paquetes electorales. La distribución de los kits electorales en las 24 provincias del país se desarrollará del 29 de marzo al 10 de abril, priorizando las zonas más alejadas. El 29 de marzo se distribuirán los paquetes a las provincias de Morona Santiago, Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Orellana y Galápagos. El 1 y 2 de abril a las provincias de Guayas y Santa Elena. El 3 de abril a Azuay, Cañar, Loja y El Oro. 4 de abril Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo. El 5, Manabí y Los Ríos. Un día después, Santo Domingo, Carchi, Esmeraldas e Imbabura. Voto en casa y voto de privados de libertad. Finalmente, el 9 y 10 de abril, la distribución será en la provincia de Pichincha. El consejero nacional electoral, José Cabrera, explica las seguridades con las que cuenta la papeleta. Utilización de accesorios como tintas de seguridad. El tercer nivel de seguridad es forense, diseños reservados. En total se distribuirán en el país 38.806 paquetes para la jornada electoral del 11 de abril, 173 para el voto en casa y 70 para el voto de las personas privadas de la libertad, cuyo sufragio se desarrollará el 8 de abril. Daniela Valencia, 24 horas. Las actividades de campaña de los candidatos a la presidencia continúan. Guillermo Lasso sumó alianzas en su paso por Cuenca, mientras Andrés Arauz realizó una caminata en el sur de Quito. En Cuenca, sur del país, Guillermo Lasso se reunió con representantes del sector turístico como parte de sus actividades de campaña. Más temprano conversó con líderes políticos azuayos y también con algunas comunidades de esa provincia. Lasso, presidenciable de la alianza Creo PSC, dice que en su recorrido por el país ha ido recopilando pedidos de diferentes sectores. Pedidos que aseguró va a atender. Los jóvenes piden una oportunidad para estudiar. Las madres que se protejan a los niños del consumo de drogas. Los jubilados que no se toque el dinero del seguro social, sino solo para el pago de sus jubilaciones. Los policías que se respete su dignidad y se los apoye en la lucha contra la delincuencia. Anunció que este viernes estará en la provincia de Los Ríos y que el fin de semana recorrerá la Amazonía. Insistió en que vacunar contra el COVID-19 será prioridad en su eventual gobierno. Todos piden vacunas y eso es lo que vamos a hacer en los 100 primeros días de gobierno. Vacunar a 9 millones de ecuatorianos. Por otro lado, tras su paso por Manabí, este jueves Andrés Arauz del correísmo escogió Quito para continuar con sus actividades proselitistas. Estuvo en el sur, en el mercado de Chillogallo. También hablamos sobre la situación de los barrios aledaños, como en algunos casos de los barrios arriba, falta de transporte, falta de infraestructura vial. Y bueno, algunos son temas de efectivamente preocupación municipal, pero que con nuestro gran programa de 3.000 millones de dólares de crédito para gobiernos locales, pues va a ayudar a poder reactivar la obra pública en todo el país. Así ambos presidenciables aprovechan los días de campaña para seguir sumando adeptos, pues el tiempo no sobra. El 11 de abril, día de las elecciones, está a menos de 3 semanas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Históricamente el voto no ha sido endosable en Ecuador, por lo que analistas opinan que la decisión de Hervas de apoyar a Lasso no se reflejará en una adjudicación absoluta de votos, pero sí podría convencer a algunos de sus electores. Aseguran que el voto nulo tendrá una presencia interesante. Ese coqueteo que terminó hasta con un guiño en redes sociales entre Javier Hervas y Guillermo Lasso mueve el tablero. ¿Significa inmediatamente que ese 16% de votos que obtuvo Hervas se va directamente a Lasso? No,
No, en lo absoluto. Los votos no son endosables, todos los votos se ganan. Sin embargo, puede ser que Hervas convenza a un grupo de su electorado, no a muchos. De que ha sido generador de empleo, similitudes que tiene con el candidato Lasso, al elector que le llamó la atención eso de Javier Hervas, puede ser que sí considere la opción de votar por Guillermo Lasso. Pero aquí otra pregunta. Si bien Hervas da su respaldo a Lasso, su partido Izquierda Democrática se mantiene al margen. ¿A quién le pertenece ese 1.453.915 votos que obtuvo Hervas? ¿A él o a su partido? Córdoba asegura que hay que verlo por provincias. Porque hay provincias donde se nota que la estructura partidista de la Izquierda Democrática logró no solo una gran votación a nivel de presidencia, sino también a nivel de asambleas. En Carchi, Javier Hervas obtuvo el 28% de votos y la Izquierda Democrática una presencia importante de asambleístas. En Loja, el 26% de votos. En Zamora, el 24%. El 23% en Pichincha. El 24% en Tungurahua y el 21% en El Oro. Ambos analistas nos piden no olvidar algo más. Hervas se presentó como el candidato de la nueva política. Y esa representación que vendió, que presentó Hervas, no es fácilmente asumida por Lasso y peor aún por Arauz. Piensan también que por esta razón parte de su electorado se decidirá por el nulo, al igual que quienes votaron por Yacu Pérez. Eso sí, dejan claro que este voto no alcanzará la intención de anular las elecciones, pero sí tendrá una presencia interesante. Hay que reconocer que hay personas que se han quedado sin representación política con estos dos candidatos que pasaron a la elección. Y finalizan diciendo los analistas que más allá del endoso de votos como motor a votar nulo, está el deseo del electorado por algo nuevo, algo que ni Lasso ni Arauz, así se presente como la renovación generacional, son. Dayana Monroy, 24 horas. El presidente Lenín Moreno realizó un recorrido por el Hospital Gineco-Obstétrico Luz Helena Arizmendi en el sur de Quito para vigilar la jornada de vacunación. Dijo que ahora que ya existe un plan de vacunación se podrá incrementar el número de inoculaciones diarias. Que va a recorrer a diario los centros en donde se realizan las jornadas de vacunación y que ahora que ya existe un plan de inmunización, vigilará que se lleve a cabo de forma adecuada. Eso fue lo que dijo el presidente Lenín Moreno a su llegada al Hospital Gineco-Obstétrico Luz Helena Arizmendi en el sur de Quito. Allí recorrió los vacunatorios, escuchó las molestias de algunas personas que exigían mayor rapidez y organización en el proceso y aseguró que cada día se irá incrementando la cifra de inoculados. El primer día fueron 6.000 personas, el segundo día 8.000, el día de hoy calculamos que van a ser no menos de 10.000, mañana serán 12 y así sucesivamente hasta alcanzar una cantidad que satisfaga realmente ese propósito de inmunizar a la comunidad. Más de 576 adultos mayores fueron convocados este jueves para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Comentan que aunque fue difícil inscribirse en la página web, hoy finalmente recibieron la buena noticia. Nos contactaron el día de ayer a través de un mensaje a mi teléfono celular, indicándonos que nos acercáramos hoy día a este hospital pues a las 11 del día y bueno, han cumplido con la vacunación a la hora indicada. Yo tenía mucha fe de que llegaría la vacuna y por fin pues ahora fue efectivo y ya me hice vacunar. Según el gobierno ya son 800,000 adultos mayores los que se han registrado en la página y a aquellos que todavía no reciben ningún mensaje les piden tener paciencia. Estamos nosotros afinando todo lo que significa la plataforma, sin embargo nosotros estamos realizando ya confirmaciones telefónicas básicamente por el 171 mismo para que no exista este tipo de inconvenientes. Se espera que la próxima semana arribe al país 1 millón de dosis de la vacuna china Sinovac. Con esto y los lotes que seguirán llegando de Pfizer y AstraZeneca, el gobierno espera finalizar la inmunización de los 2 millones de personas que constan en la fase 1. Esto antes del 20 de mayo, es decir, pocos días antes de terminar su gestión. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Sucre y Manta en Manabí, al igual que Loja, han tomado medidas para intentar evitar el colapso de sus sistemas sanitarios ante el repunte de casos de COVID-19. Sucre, cuya cabecera cantonal es Bahía de Caracas, ha cerrado sus playas por los próximos 30 días, mientras que el municipio de Manta ha prohibido la circulación vehicular entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. En Loja, desde este lunes 29 de marzo, otros locales que no sean farmacias deberán cerrar sus puertas a partir de las 9 de la noche.
Otros cantones también tomarán medidas por el feriado de Semana Santa y las elecciones de segunda vuelta. Hospitales en Guayaquil alertan que están al tope de su capacidad para la atención de pacientes con COVID-19 en sus unidades de cuidados intensivos. La situación se complicó en apenas 48 horas. En Guayaquil, en las últimas 24 horas, a 170 personas se les confirmó que tienen COVID-19. Es decir, que cada hora en el puerto principal, 7 personas tienen un resultado positivo para coronavirus. Por lo que, con una creciente demanda, las capacidades de atención se empiezan a ver desbordadas. Araceli tuvo que recorrer varias casas de salud para que su mamá de 80 años, contagiada con COVID-19, reciba cuidados médicos. Yo estuve en varias clínicas privadas buscando y a la vez pues moviendo y viendo cómo puedo conseguir una cama. En el Hospital Luis Bernaza, el 100% de las camas en cuidados intensivos y en hospitalización destinadas para pacientes COVID-19 están llenas. Sí, tenemos pacientes que están graves, conectados a respirador, en la emergencia del hospital, en un área acondicionada para eso. La situación es la misma en el Hospital General Norte de Guayaquil, Los Ceibos. Aquí tampoco hay camas ni en UCI ni en hospitalización. Pacientes con COVID que lleguen hasta esta casa de salud serán atendidos, pero de requerir atención especializada tendrán que esperar por disponibilidad. En el Teodoro Maldonado Carbo, también del IES, la situación es complicada. El coordinador general de medicina crítica nos contó que solo ayer una decena de ambulancias con pacientes COVID-19 hizo fila en busca de atención. Aquí afuera de la emergencia del hospital, trayendo como tal pacientes, y sin embargo nosotros en el área de parada, que contamos con 3 paradas, con camillas disponibles, estábamos totalmente colapsados, es decir, la capacidad instalada de nosotros está totalmente saturada. En esta casa de salud hay 42 camas UCI, todas están llenas, y si alguna llega a quedar libre, en menos de 2 horas ya tiene un nuevo ocupante. Aparentemente en los últimos 10 días nos hemos dado cuenta de eso, y sobre todo en las últimas 48 horas peor. No hay camas, no hay cama. Y si está en tus manos el cuidarte, hazlo. Joana Ramos, 24 horas. Seguimos con más noticias. El Comando Conjunto de Fuerzas Armadas rechazó el informe de la Defensoría del Pueblo sobre las manifestaciones de octubre de 2019. Lo calificó de errado, subjetivo y sesgado. Este pronunciamiento se suma al que hicieron en su momento el presidente de la República y los ministros de Defensa y de Gobierno. 17 meses después de las violentas protestas de octubre de 2019, el país continúa hablando de estos hechos y de sus responsables. A propósito del informe que hizo público la Defensoría del Pueblo, en el que sostiene que hubo uso excesivo de la fuerza por parte del Estado en contra de los manifestantes. Las Fuerzas Armadas rechazan categóricamente los razonamientos expuestos en referido informe y reafirma que actuaron siempre en el marco de la Constitución de la República. Fue una declaración institucional en la que estuvieron presentes los comandantes de las 3 ramas de Fuerzas Armadas y por primera vez cuantificaron los daños a la institución durante estas protestas. Destrucción e incineración de material y equipo militar, causando un prejuicio aproximado de $8.700.000. Este miércoles se pronunció enérgicamente el presidente de la República, a quien además el defensor del pueblo acusa del presunto delito de lesa humanidad por la muerte de 6 manifestantes, aunque ninguno a causa del uso de armas de dotación de la fuerza pública. El informe del defensor del pueblo falta, sin duda alguna, a la verdad, falta a la justicia. Es totalmente incongruente, está direccionado, parcializado y lamentablemente es una burla para quien esperábamos algo más riguroso, que hoy se ha convertido lastimosamente en el refugio de un partido político. Lo hizo en nombre del Estado ecuatoriano en general y de la Policía Nacional en particular, cuya nueva comandante relató pasajes de agresión y humillación que sufrieron algunas uniformadas. Tuvimos mujeres que fueron vejadas, que fueron abusadas, policías a las que las maltrataron, las desnudaron y tuvieron que mentir muchas veces, como una de ellas dijo que estaba embarazada para que no la golpeen. Sin embargo, eso enfureció más
y la golpearon. Una comisión conformada por la Defensoría del Pueblo investigó los hechos y concluyó que hubo violación de derechos humanos. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El Ejecutivo intenta por tercera vez que su proyecto de ley de protección de la dolarización sea tratado por la Asamblea. Esto se da tras la conclusión del trabajo de las mesas técnicas entre el Ejecutivo y Legislativo. Según el ministro de Economía, los temas de fondo se mantienen en el documento. La Asamblea Nacional recibió este jueves a las 8 de la mañana el proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero. Esta es la tercera vez que llega el documento al legislativo, pues en 2 ocasiones anteriores fue negada su calificación por problemas de forma y luego porque habían inconstitucionalidades según los miembros del CAL. Por eso se conformaron mesas entre el Ejecutivo y Legislativo, que según Patricio Donoso sí funcionaron. Se disiparon dudas con respecto a los artículos de la Constitución 120, al 131 y al 303. Según el ministro de Economía, en esas mesas se toparon temas legales, por lo que se mantiene el espíritu de la ley, que es la protección de la dolarización. Que el Banco Central tiene que tener una independencia técnica, que el directorio tiene la coparticipación del Ejecutivo en la propuesta y la selección por parte del Legislativo. Se mantiene los 4 balances del Banco Central, se pueda ver el calce que tiene que irse recuperando en el tiempo. Mencionó que algunos temas se cambiaron para poder llegar a los acuerdos. El CAL deberá reunirse hasta este domingo para calificar el proyecto. Hemos hecho el trabajo para que pueda ser calificado por el CAL, que se entienda cuál es el espíritu de la ley, que pueda tener un informe favorable de la comisión. Espero que todos los legisladores del CAL votemos en concordancia a lo que se conversó. Y es que este proyecto tiene 30 días para ser analizado en la Asamblea y los plazos empiezan a correr desde este 25 de marzo. Ya los candidatos presidenciales dijeron que apoyan la dolarización. ¿Será esto suficiente para obtener los votos dentro del legislativo? Una cosa es lo que en el concepto se diga y otra cosa es lo que los textos del proyecto ya en la práctica anuncien. Esta asamblea está a 48 días de terminar sus funciones. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Esta noche en nuestro segmento A Fondo, Tomás Chofardi nos contará sobre el destino de las obras de captación de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, mientras avanza la erosión del río Coca. Tomás, buenas noches. Buenas noches, Diana. La Corporación Eléctrica del Ecuador maneja algunos escenarios de lo que podría suceder en los próximos años en relación al proceso erosivo del río Coca y se está preparando para cada uno de ellos, incluso el más negativo, que sería reubicar la captación de agua para Coca-Cola Sinclair. De todas maneras, el trabajo coordinado de científicos e instituciones está dando batalla a un fenómeno natural sin precedentes en el país. Ha pasado un poco más de un año desde que empezó el proceso erosivo del río Coca con el colapso de la cascada de San Rafael. En ese tiempo se destruyeron carreteras, oleoductos y cientos de metros cúbicos de tierra colapsaron con el efecto del retroceso de las aguas. Hoy, este retroceso está detenido en este punto por casi 200 días, en parte gracias al bajo caudal relacionado a la época de estiaje y también a otras condiciones. El desnivel del río es menor y las obras que ha realizado SELEC para mitigar la fuerza erosiva han dado resultado. Lo que hemos hecho es obras emergentes constituidas por construcción de diques de escollera y unos 2 diques con núcleo de contenedores rellenos de hormigón ciclopio y recubiertos con escollera. Aunque apenas se ve uno solo, debajo de la corriente se encuentran 2 filas de 10 containers rellenos de hormigón. Y más arriba se han construido diques enrocados, es decir, barreras de rocas gigantes para lograr una variación en la pendiente del lecho fluvial. No es que estas obras van a detener el proceso erosivo, lo que se trata es de
disminuir estos efectos a fin de tener tiempo para poder emprender en obras que son más significativas. Y ese tiempo es valiosísimo, porque quizás se gane 1 año o 2 para construir otro tipo de barreras. En este punto, que queda a 1200 metros de las obras de captación, se colocarán unas pantallas de jet grouting, una especie de muros que buscan salvaguardar las obras de captación para Coca-Cola Sinclair. Pero si eso falla, esta infraestructura tendrá que reubicarse. Ese es el tercer escenario, es decir, que nada detenga la fuerza de la naturaleza y esto se destruya. Por eso hay que estar prevenidos. CELEC se ha encargado de contratar un estudio pluviomorfológico, el cual nos dice cómo se va a comportar el río, se hicieron modelados y sí, el peor de los escenarios vamos a tener que llegue a la captación. Carolina Bernal forma parte de la Junta Consultiva de Expertos que acompaña a CELEC en el estudio de este fenómeno. En realidad, el tema del destino de la hidroeléctrica es muy complejo, porque si en caso tuviéramos que reubicar las obras, sería muy caro. El equipo nacional de respuesta de Estados Unidos asesoró con 60 expertos de Ecuador. La conclusión de ellos es clara. Según los estudios actuales, no podemos saber exactamente dónde la erosión va a parar. Y aunque estos expertos no aconsejan reubicar las obras en este momento, sí hay que pensar en que ese día puede llegar en el futuro. Dada la información que teníamos durante esa asistencia técnica, recomendamos una planificación, una estimación de costos de reubicación de infraestructura si hiciera falta. Debemos nosotros tener preparados los diseños a nivel de diseño definitivo, que se lo logrará hacer en este año, el próximo año, y estar preparados en caso de que tengamos eventualidades si es que el proceso erosivo avanza. El problema con una reubicación es que sería una obra costosa, que tendría que estar ubicada en los 2 ríos afluentes del Coca, el Salado y el Quijos. Además de que hay otro factor muy importante, que el río está inestable, no sabemos por cuántos años más estará así y hasta dónde va a llegar. Entonces, iniciar unas obras con un río en ese estado no se puede. Con las obras realizadas por CELEC, el Ecuador ha ganado tiempo frente al avance indetenible de la erosión causada por la corriente del río. Pero lo último que podemos hacer en este caso es confiarnos de que este fenómeno frenará. Llegará en 2, 4 o 10 años. Lo cierto es que hay que trabajar desde ya para precautelar esta infraestructura. Tomás Chufardi, 24 horas. Sin duda, las autoridades del próximo gobierno deben dar atención prioritaria a esta grave situación. Y por lo pronto, esperemos que las lluvias sean moderadas en los próximos meses para que la erosión no se acelere y permita la construcción del resto de obras de mitigación. Muy buenas noches. El ministro de Salud se comprometió a entregar 3.200.000 vacunas contra el COVID-19 a la provincia de Pichincha, de las cuales 1.200.000 serán para Quito. Paul Cuello informa. Así es, buenas noticias para Quito. Esta tarde el alcalde Jorge Yunda se reunió con el nuevo ministro de Salud aquí en la plataforma financiera al sur de la capital para definir cuál va a ser el plan de vacunación que empieza el día de mañana con la firma de un convenio donde el gobierno se compromete a entregar 3.200.000 vacunas en primera instancia para vacunar. Fue enfático el alcalde en mencionar a las personas de la tercera edad. El municipio será el encargado de la logística. El alcalde mencionó que dispondrá de 400 vehículos, de un helicóptero y de 5.000 funcionarios de salud. Tenemos la disposición de 3.200.000 vacunas para lo que significa Quito, que es la ciudad más poblada, para inmunizar alrededor de 1.200.000 personas, y con los cantones aledaños que yo en este caso represento con un convenio que hemos firmado, y que eso es importante. Mañana firmamos el convenio y mañana comienza ese plan de vacunación en donde el municipio de Quito va a poner toda la logística, va a poner alrededor de 400 vehículos, un helicóptero, alrededor de 5.000
1000 funcionarios, 100 puestos de vacunación, que el municipio de Quito está en las condiciones. Para evitar que las vacunas sean mal distribuidas, el alcalde mencionó que se creará un comité de ética que estará a cargo del seguimiento de este proceso. También mencionó que hasta el 31 de agosto piensa inmunizar a todos los capitalinos. La alcaldía de Guayaquil y el Ministerio de Salud suscribirán un acuerdo para la vacunación de 1.8 millones de personas. Joana Ramos informa. Guayaquil podrá inmunizar a 1.800.000 personas. Así lo dio a conocer el municipio de Guayaquil una vez que logró un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública para conseguir las dosis contra la COVID-19. El director de salud del municipio de Guayaquil, Carlos Salvador, y el procurador síndico, Carlos Barquet, se reunieron la tarde y noche de este 24 de marzo con el ministro de Salud, Mauro Falconi, en Quito. En el encuentro se acordó que el próximo lunes se firme un acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública y el municipio de Guayaquil para vacunar contra la COVID-19 a los guayaquileños. Dentro del convenio nosotros solicitamos un cronograma que se respete, o sea, tampoco tenemos que tener la falsa expectativa que van a llegar de golpe, aparte que sería bastante injusto para el resto de la población. En todo caso, dentro del convenio tienen que explicarnos cómo va a ser el cronograma y cómo va a ser el asunto de la entrega. Lo tenemos bastante claro de esa manera. Ellos mencionan de que la llegada masiva de las vacunas van a comenzar en alrededor de 3-4 semanas. Ahora bien, no todas serán Pfizer. El convenio marco llevará las firmas del ministro Falconi y de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Cuando se alcance el objetivo de vacunar a 1.8 millones de guayaquileños, más del 70% de la población quedaría protegida contra la COVID-19, al menos aquí en la ciudad. Esta es la información. Salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar de cómo la vacuna de Oxford AstraZeneca estaba metida dentro de un huracán mediático en relación a una supuesta alerta originada en Europa relacionada a un aumento supuestamente atribuido a desarrollar trombosis post-vacuna. Nosotros debemos asumir que cada evento adverso no necesariamente está relacionado con la vacuna de la COVID-19. Esto implicaría caer en la falacia post hoc ergo propter. Como nosotros le decimos, esto significa que básicamente no todo evento precede a otro y no están relacionados entre sí. Dentro de lo que es la vacunación de AstraZeneca, nosotros entendemos que se han registrado 15 informes francos sobre trombosis venosa profunda y 22 informes de embolia pulmonar. Esto hasta la semana anterior. Esto hizo que muchos países paren la vacunación hasta retener más información. Estos coágulos de sangre que se han formado usualmente responderían a variables dentro de la población normal. Si yo estoy en el grupo de vacunación o no estoy en el grupo de vacunación, seguramente igual hubiera desarrollado estos eventos trombóticos. Tanto es así que las vacunas en el Reino Unido y en Europa pospusieron el uso de estas vacunas por un tiempo prudencial hasta que nosotros podamos entender y clarificar que la vacuna no tiene nada que ver con lo que es la trombosis venosa profunda y que el riesgo de tener alguno de estos eventos pues básicamente es comparable al grupo que no ha recibido la vacuna. Sabemos nosotros que el tener un riesgo o un evento secundario post vacuna puede ser normal, usualmente dolor, malestar, fiebre y demás, pero dentro de la población general el riesgo de desarrollar trombos o digamos eventos de coagulación intravascular son en general alrededor de 1 por cada 1000 personas dentro de la población general. Eso quisiera decir que inclusive el grupo que ha recibido la vacuna podría tener menos riesgo. Obviamente nosotros desde el punto de vista estadístico sabemos que esto no es así y que simplemente es un hallazgo que se da en pacientes que se vacunaron. Se han vacunado más de 400 millones de personas en el mundo y obviamente estos eventos empiezan a salir a la luz, pero acordémonos nosotros, las vacunas salvan vidas y los eventos adversos son extremadamente raros, especialmente los eventos graves. También se entiende que dentro de los grandes ensayos clínicos hay 2 ensayos muy importantes que han demostrado que son vacunas seguras y eficaces y ellos no han demostrado en estudios controlados que el riesgo de tener trombosis aumenta. Por lo tanto les invito a ustedes, ya que la vacuna está en el Ecuador, cuidémonos, pongámonos la vacuna si nos toca poner y confiemos plenamente en que esta vacuna y las otras que están en el Ecuador son seguras y eficaces. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud.